y la prédica se llama Son 3 días. Seguramente ahora van a poner ahí en la pantalla, son 3 días. Y hoy quiero invitarte a hacer ese viaje de 3 días que hizo Jesús. Un viernes de crucifixión, un sábado de silencio y un domingo de resurrección, que es el que estamos recordando hoy puntualmente. Pero esto de 3 días no es solamente referente, la Biblia no solamente la utiliza en lo que es la resurrección y la crucifixión de Cristo, sino que es un patrón que se repite muchas veces en la palabra de Dios. Y quiero que hoy lo estudiemos juntos. Por ejemplo, en el caso de Esther. Esther fue una reina que en su momento lo que pasaba, ella al ser judía, es que su pueblo estaba siendo perseguido y los iban a matar a todos, básicamente por un edicto real. Y ella decide ayunar y orar 3 días. Y al cabo de los 3 días, el Señor les da la victoria y no se muere todo el pueblo de Israel y Dios estuvo a su favor. No solamente pasó con Esther, sino también con el copero que estaba en la misma celda que José. No sé si ustedes recuerdan que le cuenta un sueño a José y José lo interpreta y le dice, de acá a 3 días vas a estar con el rey sirviendo de vuelta de esa copa. Moisés y Faraón hablaba de 3 días para ir a adorar al desierto. Abraham e Isaac, 3 días de camino desde que el Señor le dijo que sacrifique a su hijo hasta que llegó al monte Moriah. Dentro de 3 días cruzarás el Jordán, dice en Josué 1:11, Dios hablando al pueblo de Israel. Jonás, algo que nos recordamos desde la escuelita dominical, 3 días y 3 noches en el cuerpo del gran pez. Saulo quedó 3 días ciego para después recuperar la vista. Y cómo no recordar hoy, un día tan importante, Jesús, muerte, tumba y resurrección en 3 días. Y algo que se repite en estos 3 días, este patrón que lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, es que en el primer día siempre aparece el problema. El primer día es problemas, el primer día es dolor, el primer día hay un conflicto que resolver. El segundo día es silencio, aparente silencio, donde pareciera que no pasa nada, como pasó con Jesús en la tumba. Pareciera que el sábado, siempre recordamos el viernes de crucifixión, el domingo de resurrección, pero el sábado está ahí como en el medio de silencio. Y el tercer día, la liberación y la victoria. Y vemos este patrón que se repite a lo largo de la Escritura, en todos estos ejemplos que les dije, y había muchos más que también se encuentran allí. Así que hoy podemos comparar estos 3 días con nuestra vida. Yo lo ejemplifiqué con un paracaídas. No traje un paracaídas para ejemplificarlo, pero bueno, tienen imaginación y se hacen a la idea. De cuando nos tiramos en paracaídas, nunca en mi vida lo hice, ni creo que lo vaya a hacer. No sé si alguien acá se tiró en paracaídas alguna vez. No, creo que nadie. Bueno, dicen los que saben que cuando uno se tira en paracaídas se tiene que poner la mochilita y toda la cosa y está ahí en el precipicio a punto de tirarse, hasta que después se abre el paracaídas y queda en tierra firme. Y creo, sí, podés ponerlo, gracias Julio, creo que nuestra vida se parece un poco a eso, donde hay veces en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones o que aparece un desafío, como el tirarse en paracaídas, y estamos ahí en la cornisa. Eso representaría como el primer día, donde tenemos un conflicto enfrente, nuestro miedo, la decisión que tenemos que tomar, las cosas que se nos vienen a la cabeza de lo que podría pasar si salto. Y después está el salto. Cuando hacemos el salto, pareciera, no sé, yo nunca me tiré, pero pareciera que estamos ahí en el aire y no pasa nada, hasta que aterrizamos en tierra. Y algo así también es lo que yo pude ver en cada una de estas escenas de la Biblia, donde tenemos un primer día donde tenemos el conflicto, un segundo día que damos ese salto al vacío y un tercer día donde aterrizamos, donde vemos la victoria del otro lado. Y quiero que me acompañes a un texto que vamos a ir y venir durante la prédica, que es Eclesiastés 7:14. En Eclesiastés 7:14 dice lo siguiente, si lo tenés ahí, yo voy a leer una versión que tengo, pero la que tengas va a servir. Eclesiastés
7:14. Y dice así, a ver si lo encuentro, ahí está. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay una versión que me gusta mucho, que creo que es la traducción en lenguaje actual, que lo dice de esta manera. Eclesiastés 7:14, la NTV. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. La TLA dice, por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Y vamos a empezar con el primer día, el día viernes. El día viernes es un día bastante particular. Tengo una imagen para mostrarles, para representar lo que podría ser el paisaje de un viernes: lluvia, oscuridad, dolor. Y es el día de llevar la cruz. Vamos a ir a Juan, capítulo 19, 16 al 19, y que vos puedas verte identificado en estos 3 días y también ver en qué día estamos cada uno de nosotros. Hay algunos de nosotros que se encuentran en un viernes de dolor, un viernes de incertidumbre, un viernes tal vez en el que pecaste, caíste y sentís que no podés rehacer de vuelta tu vida o poder venir a Dios de vuelta. El viernes de la burla, de la indiferencia, del rechazo. El día viernes se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 16. Es el día viernes del Señor, el día que fue crucificado. Y nos dice lo siguiente: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Vamos a adentrarnos en el primer día, el día viernes, el día de la crucifixión, el día en el que Jesús pasó por el dolor y el tormento de llevar nuestros pecados. Fue un día donde Jesús sufrió de latigazos, sufrió de burla, sufrió la traición de las personas que estaban más cerca de él, que eran sus discípulos. Muchos de ellos, apenas el Señor fue encarcelado, los discípulos dicen que huyeron. Solamente Juan estaba al pie de la cruz, pero todos los demás discípulos no estaban ahí. Judas, que lo traiciona, Pedro, que lo niega. Y el Señor siente en este viernes ese dolor, no solamente del peso del pecado, sino de la indiferencia, la burla, la traición. Y en este contexto es que vamos a hablar de este día. Para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que sacarnos una idea que muchas veces se ha instalado en nosotros. Muchos de nosotros nos parecemos al pueblo de Israel cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Dice que Jesús estaba en ese momento en un campo abierto con un montón de personas que estaban hambrientas. Y Jesús decide multiplicar los panes y los peces. Estas personas se saciaron y dice que quedaron tan contentos y tan satisfechos con lo que Jesús había hecho que agarraron barcas y se fueron al otro lado para encontrar de vuelta a Jesús. Cuando llegan al otro lado, Jesús les dice: ustedes no me siguen por quién soy yo, por saber quién soy. Ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Ustedes me siguen por los panes y por los peces. Un rato después los discípulos le dicen: Señor, esta palabra es muy dura de procesar. Y el Señor le dice: ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también entendieron el Evangelio de esta forma? Muchas veces nosotros nos parecemos porque creemos que nuestra vida cristiana tiene que ser ese eterno domingo, ¿no? Donde está toda la bendición, todo lo lindo, todo lo que nos gusta, esas bendiciones. Pero a veces el Señor permite, como permitió en Esther, en el copero, en Moisés, en Abraham, en José, en Jonás,
esos 3 días en nuestra vida. El viernes, que es donde llega ese problema, el sábado, que ahora nos vamos a adentrar en él, a profundizar, y el domingo. Entonces, entendemos que incluso Jesús tuvo que pasar por el proceso de Gólgota, por el proceso del viernes. ¿Y qué es lo que hago cuando me encuentro en un viernes? La Biblia dice en Eclesiastés 7:14, que acabamos de leer, que cuando nos encontremos en buenos momentos, disfrutemos. Pero cuando nos encontremos en momentos difíciles, como en los viernes, consideremos, pensemos, reflexionemos. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer si estás en un viernes. Yo no sé con cuál de los días te vas a identificar, pero todos en nuestra vida cristiana vamos a ir pasando por estos días, por estos procesos. Y tenemos que entender que Dios sigue siendo el mismo y que Dios va a estar acompañándonos en cada uno de ellos. En el Salmo 55, 16 al 18, si lo tenés ahí podés acompañarme, hay una palabra para los que hoy se encuentran y se identifican con ese viernes que parece que está todo oscuro, que ves el problema, te dieron el diagnóstico de una enfermedad y no encontrás una salida o una solución. Salmo 55, 16 al 18 dice lo siguiente: pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Hace un tiempo el Señor me volvía a hablar con el Salmo 23, un salmo que todos conocemos. Y sobre todo en una parte que dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Otra versión dice: me preparas un banquete en medio de todas esas situaciones que me angustian. Y el Señor también, en el medio de tu viernes, en el medio de ese dolor, puede preparar ese banquete de paz, ese banquete de felicidad, ese banquete de gozo que Él tiene preparado para aquellos que confían en Él. Pero es importante que en el viernes nos tomemos ese tiempo para estar en intimidad con Dios y, como dice Eclesiastés, consideremos, reflexionemos. ¿Estoy realmente en un viernes? Y si lo estoy, tengo que considerar, tengo que hablar con Dios, tengo que exponerle mi causa como lo hizo el salmista. Vamos a volver sobre el viernes dentro de un ratito, pero quiero que vayamos al sábado. Quiero explicarte qué es lo que pasa el sábado. La crucifixión fue el momento tal vez más doloroso de la cruz de Jesús. Siempre lo recordamos, vimos esa película, tal vez La Pasión de Cristo, con esos latigazos, cómo se desgarró su carne, llagas cubrieron todo su cuerpo por amor a nosotros. Hasta que murió. Dijo en la cruz: consumado es. Y llegó el día siguiente, que era el día sábado. Bajaron a Jesús de la cruz ese mismo viernes, lo pusieron en una tumba y ahí quedó el día sábado. El sábado representa el día del silencio y no sé si tenés la otra imagen. El sábado se parece como a un desierto, donde parece que no pasa nada. Y los discípulos incluso en este sábado estaban tristes, estaban encerrados. La Biblia dice que después de que todo esto pasó, los discípulos, llenos de miedo, fueron a esconderse porque no sabían por qué había pasado todo esto. Todavía no podían recordar aquellas palabras que Jesús le había dicho, que al tercer día iba a resucitar, y ellos estaban viendo y repasando tal vez todo lo que había pasado el día anterior. Tal vez muchos de ellos con la culpa de pensar: ¿por qué no estuvimos a los pies de la cruz como si estuvo Juan? Pedro pensando en esas 3 veces que lo negó. Cada uno tal vez repasando todas esas cosas en su mente, y pareciera que en la tumba no había modificación, no pasaba nada. Y lo que nos pasa muchas veces cuando estamos en un sábado, en ese sábado de silencio, es que nos olvidamos que va a haber un tercer día. Nos olvidamos que va a haber un domingo de resurrección. Esto le pasó a los discípulos que estaban con Jesús y escuchaban sus palabras cotidianamente, pero se olvidaron, no podían recordar esas palabras que Jesús le había dicho. Por eso es importante en el sábado recordar.
En el día malo considera, habíamos leído, pero también en este día es importante que recordemos que aunque no lo veamos, el Señor está obrando. Una de las llaves que me ha ayudado en los sábados de mi vida, que creo que muchos los han tenido, es la fe. La fe es la llave que nos hace ver aquello que todavía no vemos, es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que va a venir, dice la palabra de Dios. Entonces, a través de la fe, nosotros podemos afrontar el sábado en nuestra vida. Vamos a ir a Habacuc 2, 3 al 4. Y nuestra fe está fundamentada en Cristo, no en un positivismo como muchos ahora dicen, bueno, todo va a salir bien, pero sin un sustento de la palabra de Dios detrás. Nosotros tenemos su palabra, que es nuestro fundamento más seguro de saber que todo va a estar bien del otro lado. Y lo dice Habacuc, capítulo 2, versículos 3 al 4. Así que si estás en un sábado, ese día de aparente silencio, el problema quedó atrás, pero todavía no ves la respuesta de Dios para tu vida, o no ves el sol salir aún, esta palabra es para vos. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice así: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Otra versión dice: tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esta tal vez era la palabra que los discípulos necesitaban recordar en ese sábado. Jesús nos dijo que iba a resucitar. No vemos absolutamente nada. Si vamos a la tumba ahora, el cuerpo va a seguir estando ahí, la piedra va a seguir cubriendo esa tumba, los soldados van a estar ahí y pareciera que nada hubiera cambiado. Pero aunque muchas veces nos quejamos del día sábado y queremos rápidamente apretar el acelerador para que lleguemos al domingo, el sábado de proceso es necesario. Cuando repasamos las historias del Antiguo Testamento, la historia de José, la historia de Esther, la historia de Jonás, la historia de Pablo, vemos que los procesos son importantes. Incluso en nuestra vida, si somos sinceros con Dios, sabemos que si toda nuestra vida hubiera sido solo domingos de bendiciones y no hubiéramos pasado por los procesos del sábado, muchas cosas no hubiéramos aprendido, muchas cosas no hubiéramos superado, muchas cosas no hubiéramos alcanzado en nuestra vida espiritual. Y los sábados son tan importantes como los otros 2 días, aunque a veces pareciera que no pasa nada, pareciera que no es un día significativo en nuestra vida. Siempre recordamos el viernes de crucifixión o el domingo de resurrección, pero el sábado a veces lo pasamos por alto. Y algo que a mí me pasaba cada vez que leía José, era que yo quería leer rápido la parte en que José llegaba a ser gobernador de Egipto. Cuando leemos José, vemos que él tiene un sueño desde adolescente para poder convertirse en el gobernador de Egipto. Dios le da una palabra para que él la crea. Pero hasta que se cumplió esa palabra, en el medio tuvo que pasar por su sábado. ¿Cuántos me entienden a dónde voy? Ese sábado era pasar por la cárcel, ese sábado era ser vendido como esclavo, ese sábado era sufrir la traición de sus seres queridos, de sus hermanos. Y no era un sábado fácil el que le tocó a José. Y muchas veces yo me quería meter en la historia cada vez que leía y decirle: José, espera un poco más porque del otro lado vas a ser gobernador de Egipto, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa. Pero no nos podíamos adelantar en la historia y teníamos que leerla completa. Y cada vez que me pasaba esto, el Señor hablaba a mi corazón y creo que lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros pudiéramos entender que son 3 días en nuestra vida, es decir, que va a haber un domingo después del sábado, viviríamos el sábado de una forma diferente. Si nosotros tuviéramos la fe de saber que de esa situación Dios nos va a sacar, no sabemos cómo, todavía no vemos nada, pero tenemos esa fe que alimenta nuestro espíritu. Y creo que el propósito de los sábados en nuestra vida es justamente eso, es moldear nuestra fe,
moldear nuestro carácter, nuestra paciencia. Y es fundamental para que lleguemos al domingo. Sin proceso no vamos a poder llegar a conquistar todas aquellas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay una decisión que tenemos que tomar. Ese sábado puede ser ese sábado de silencio, pero también puede ser el sábado de la culpa. Como hoy hablábamos, los discípulos seguramente sentían culpa en ese sábado. Las cosas que hubieran hecho diferente ese viernes, las cosas que hubieran querido cambiar. Creo que si nos metiéramos en la mente de Pedro, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije 3 veces? ¿Por qué negué a Jesús? Y muchas veces nos pasa eso. A veces están esos sábados en nuestra vida que decimos, ¿por qué hice esto contra Dios? ¿Por qué me equivoqué en esto? Ahora estoy así, pero si pudiera volver a mi niñez y cambiar mi historia y las cosas y las decisiones y las malas decisiones que tomé, hoy todo sería diferente. Y nos quedamos estancados tal vez en ese sábado de culpa. Y quiero leerte la palabra que está en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. En Filipenses 3 habla Pablo ex Saulo, que si sabemos su historia, podríamos decir que si alguien tenía para sentir culpa era Saulo. Saulo era perseguidor de los cristianos. Saulo era una persona que maquinaba la forma de torturar, de matar, de encarcelar a los que seguían a Jesús. Esta persona estaba yendo a Damasco justamente para eso, para matar a un grupo de cristianos que estaba en ese sector. Y en el camino se encuentra con Jesús. Sabemos la historia. Jesús habla con Pablo, con Saulo en ese momento y le dice, ¿por qué me persigues? Ese encuentro con Jesús marcó un antes y un después en su vida. Y hoy lo conocemos como Pablo, el apóstol, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero Pablo escribe esto en Filipenses 3, capítulo 13 al 14. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estas palabras de Pablo, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está delante. Si Pablo se hubiera quedado estancado en esos pensamientos, en esa culpa de lo que hizo en su pasado, nunca podría haber avanzado, nunca podría haberse convertido en el Pablo que conocemos hoy. Por eso, si estás en un sábado, hay una decisión que tenés que tomar. Quedarte en ese sábado, volver atrás al viernes de dolor, o avanzar hacia el domingo que Dios tiene para tu vida. Y sé que es una decisión porque el pueblo de Israel fue un pueblo que extendió el día sábado más de lo normal. Dice la Biblia que ellos podrían haber llegado a la tierra prometida mucho más rápido, pero su corazón terco, orgulloso, hizo que quedaran varados en el desierto por 40 años, dando vueltas hasta poder llegar a ese domingo, a esa tierra prometida. Y a veces el sábado en nuestras vidas tendría que ser un proceso más corto, pero nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestro afán de querer controlar la situación, a veces hace que ese sábado se extienda. Y hoy viene a nosotros esta decisión de ver si queremos seguir en ese sábado o tenemos la fe suficiente para saber que hay un domingo del otro lado. Como Pablo, que decidió olvidar su pasado y extenderse hacia lo que queda delante. Pero también hay algo importante que pasa los sábados. Aunque parezca que no pase nada en este día, ese trayecto entre tu problema y la solución de ese problema, entre tu petición
y la respuesta a esa petición, entre el dolor y la sanidad de tu dolor, ese periodo, ese sábado, no es un sábado solamente de silencio, es un aparente silencio, pero si volvemos a la crucifixión de Cristo, ese día, el día sábado, aunque parecía que nada pasaba, estaba pasando un acontecimiento sumamente importante. Mientras los discípulos estaban en esas casas tratando de pensar por qué hicieron esto, por qué hicieron aquello, con culpa, con dolor, con tristeza, algo estaba pasando en el mundo espiritual. No se veía nada en la tierra, pero en el mundo espiritual estaba pasando algo. Dice la Biblia que el Señor Jesús bajó a las profundidades de la tierra a arrebatarle al enemigo las llaves de la muerte, las llaves que hacían que el enemigo nos atara con la culpa, las llaves que hacían que el enemigo nos atara por nuestros pecados. Jesús bajó a arrebatarles esas llaves. Y mientras parecía en la tierra que no pasaba nada, se estaba desatando una lucha universal, podemos decir, entre Dios y las fuerzas del mal que querían nuestra alma, que querían nuestro corazón, y Jesús fue a rescatarnos. Nadie lo veía, los discípulos no estaban viendo, solo veían una tumba, pero algo estaba pasando. Y eso es lo que tenemos que recordar en el sábado. Aunque no veamos nada, en el mundo espiritual cosas están pasando. Vos decís, yo estoy orando por esto hace tanto tiempo y no veo la respuesta, pero no sabés todo lo que está pasando del otro lado. A veces ignoramos que más allá de nuestro mundo material hay un mundo espiritual. Y cada oración, cada petición, dice que Dios la guarda en un frasco. Cada una de nuestras lágrimas las guarda en un frasco y cuenta cada una de ellas y sabe cuál es el proceso que estás pasando para darte una respuesta en el momento oportuno. Así que aunque parezca que el sábado no pasa nada, algo está pasando. Gracias a lo que pasó el sábado, hoy podemos exclamar, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Porque Jesús arrebató esas llaves y hoy tenemos la vida eterna gracias a eso. Eso pasó el sábado, un sábado de aparente silencio, pero que muchas cosas estaban en juego, muchas cosas estaban pasando. Y el último día es el día domingo, el día de la victoria visible. El domingo de la resurrección, de la restauración, del perdón. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Todos esos problemas que enfrentamos los viernes, que tenemos los sábados, son pruebas y dificultades que van a desarrollar en nosotros resistencia, dice la palabra de Dios. Y que esa resistencia desarrolla firmeza de carácter, el carácter que necesitaba desarrollar José para convertirse en gobernador de Egipto. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de que seremos salvos, de la salvación. Es decir, que cuando nosotros desarrollamos esta resistencia, desarrollamos el carácter, vamos a desarrollar esa fe y esa esperanza en Jesús y en lo que Él nos ha prometido. Y esa esperanza en la que nos apoyamos, dice el versículo 5, no acabará en desilusión. En este mundo podemos hacer muchas promesas o nos pueden hacer muchas promesas que muchas veces acaban en desilusión, muchas veces no se cumplen. O incluso podemos tener planes y sueños que muchas veces terminan en desilusión, pero la palabra de Dios dice que la esperanza que tenemos en Él no va a acabar en desilusión. Y esa es nuestra esperanza, de saber que aunque pasemos por viernes, que aunque pasemos por sábados, hay un domingo del otro lado. Y en Eclesiastés 7:14, que leíamos hoy, dice que cuando estemos
vamos a parafrasearlo, en un domingo, cuando estemos en tiempos buenos, disfruta, aprende a disfrutar. Y esto es un ejercicio que el Señor me ha hecho hacer en los últimos tiempos, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un domingo. Muchas veces estamos con nuestras preocupaciones, nuestras cosas, la rutina diaria, y no vemos que muchas de las peticiones que le hemos hecho a Dios, hoy las tenemos con nosotros. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos son testigos hoy de que tienen hoy una bendición por la que habían orado antes? ¿Cuántos hoy la tienen? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y esto le pasó a los discípulos. Fíjense lo que dice Juan 20, versículo 11. Juan 20, 11. En este momento ya nos encontramos en el domingo, ya pasó el dolor del viernes, ya pasó el silencio del sábado y nos encontramos en el día domingo, que ahí estaba la imagen que parece una pradera para que les quede visual. Nos encontramos en el domingo donde las mujeres van a la tumba de Jesús. Y dice en el versículo 11, Juan 20, 11, dice que estaba María Magdalena, que se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. María estaba en un domingo y no se daba cuenta. María estaba presenciando, siendo una de las primeras en presenciar el mayor milagro de la historia de la humanidad, que era la resurrección de Cristo en carne propia. Ella era testigo de eso, pero en ese momento no se estaba dando cuenta. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida, que el Señor nos muestra sus bendiciones. Hoy nos mostró su bendición al levantarnos de nuestra cama, el tener unos pulmones para poder respirar, el tener la salud suficiente para poder venir a la iglesia, el tener un plato de comida, el tener a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Y creo que muchas veces no somos conscientes de todas esas bendiciones que el Señor ha preparado y ha puesto para nosotros. Y eso le había pasado a María. María se había quedado en el sábado y no se daba cuenta que ya había amanecido, que ya estaba en un domingo. La ceguera del sábado a veces nos nubla el sol del domingo. Muchas veces estamos pensando tanto en todo lo que tenemos que hacer, en nuestros problemas, en nuestras cosas, en nuestra rutina, que no nos damos cuenta que el Señor nos está dando bendiciones en el día de hoy. Y creo que más allá del día en el que estemos en un viernes, en un sábado o en un domingo, siempre vamos a poder ver la mano de Dios y una bendición en cada día. Y si queremos seguir a Jesús, como dice su palabra en esta historia que les contaba del milagro de los panes y los peces, tenemos que entender que debemos comer todo el pan. Jesús les dijo, coman de este pan. Cuando hablaba de este pan se refería a sí mismo. Se refería a entender que seguir a Jesús muchas veces va a implicar tomar nuestra cruz y seguirlo. Muchas veces va a significar tomar esa cruz del viernes. Muchas veces va a significar estar en el frío del sábado sin saber a dónde Dios quiere llevarnos. Y muchas veces va a significar disfrutar de las bendiciones del domingo. Pero a veces nos quedamos solo con esa parte del Evangelio y no comemos todo el pan. Comemos solo la parte que nos gusta, esa parte que queremos. Y a veces esto nos lleva a la frustración, porque esto le pasaba a las personas que seguían a Jesús por los panes y los peces.
Como Jesús le daba los panes y los peces un día y al otro día ya no, sino que quería trabajar en su corazón, quería enseñarles algo más profundo, ellos ya no querían eso, entonces se frustraban, se enojaban y se iban. Y creo que Dios también quiere trabajar eso en nosotros, el entender que vamos a ir pasando por diferentes días en nuestra vida, que Él siempre va a estar en control, pero que nosotros debemos seguirlo por quién es Él y no por lo que Él nos pueda dar. Dios no te va a dejar en un viernes, ni en un sábado, pero son necesarios. Todos tenemos que pasar por ellos. Porque la Biblia dice, Jesús dice, que el que quiere seguir a Jesús, tome su cruz y sígame. El eterno domingo lo vamos a tener en el paraíso. Una vez que nos vayamos de esta tierra, ahí sí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más nada. Pero en esta tierra vamos a pasar por estos procesos y qué lindo es saber que Dios tiene una palabra para cada uno de esos días. Él hizo los domingos para que podamos disfrutarlos. Dice la Biblia aprende a disfrutar. Aprende a disfrutar de los buenos momentos, dice Eclesiastés. Y también eso a veces nos falta, estamos tan encerrados en nosotros mismos que no vemos esa mano de Dios en cada área de nuestra vida. Y hoy quiero que nos preguntemos a qué Jesús es que seguimos, al de los panes y los peces, al del domingo solamente. Creemos y tenemos fe cuando estamos en medio de los sábados que Dios tiene el control y que Él puede cambiar nuestra situación. Solo necesitamos saber que en cada día Dios nos va a hablar, que cada día Dios sabe lo que hace y va a cumplir su voluntad y no la mía. En un viernes considera, en un sábado espera con fe y en un domingo disfruta. No sé en qué día te encontrás hoy, pero cada uno de esos días en el que te encuentres vas a tener que tomar una decisión. Algo que me ayudó a esta palabra es cuando me encuentro en un viernes y en un sábado, es decir, es solo un viernes, ya va a llegar el domingo. Es solo un sábado, ya va a llegar el domingo. Y cuando estoy en un domingo, disfrutarlo y saber que Dios creó tanto un día como el otro. Puedes ponerte de pie ahí donde estás y quiero que cierres tus ojos y pienses ahora como en una película en tu vida. Tal vez tuviste un viernes que no podés olvidar. ¿Cuál fue ese viernes? ¿Dónde fue tu Gólgota, como dice la Biblia, ese día de dolor? Que tal vez te quedaste estancado ahí, o tal vez crees que esa cruz la vas a tener que llevar siempre. Y Dios hoy viene a tu corazón a decirte que hay una esperanza para vos y que esa esperanza no va a terminar en una desilusión, sino que Él tiene un plan y un propósito con tu vida. Que puedas rendir esos momentos de dolor a Dios y decirle gracias porque me enseñaron y las cicatrices que hoy llevo son testigo y pueden servir para que otros que estén pasando por esa misma situación puedan encontrarse contigo, puedan ver que hay una salida del otro lado. Tal vez estés en un sábado esperando una respuesta divina, una respuesta de Dios para tu situación, ves que no pasa nada, o en tu vida espiritual sentís como una apatía, te da lo mismo venir a la iglesia, orar, tener tu relación con Dios, tu intimidad. Estás en un sábado de aparente silencio, donde parece que no pasa nada. Tal vez no estoy en un dolor como en el viernes, pero tampoco veo el sol como en el domingo. Estoy en un sábado. Y el Señor te dice que Él también está en control y que Él también va a sacarte de esa situación. Como lo hizo con José, también está con vos. O tal vez estés en un domingo. Capaz que sos consciente que estás en un domingo y estás disfrutando. Tener la humildad necesaria para saber que esta vida es un proceso constante y que a pesar de que ahora estés en un domingo, necesitas humillarte delante de Él y saber y reconocer que no es por tus fuerzas, ni por tus logros, ni por lo que vos hiciste, sino es por su gracia y porque Él lo quiso así. Dios
hizo tanto los días buenos como los días malos, dice Eclesiastés. Él es el autor de ese día que hoy estás disfrutando. O tal vez estés en un domingo pero no te diste cuenta, estás tan distraído que no ves la mano de Dios en tu vida y hoy te dice, hey, pará, disfrutá, mirá todo lo que he hecho en tu vida. Mirá esa oración por la que tanto oraste y está respondida, pero ya te olvidaste y empezaste a pensar en la siguiente petición y esa la dejaste de lado. Dios te dice, en el día en que te encuentres, yo estoy en control. Yo soy el Señor de tu día. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una palabra para que cuando estés en las situaciones difíciles sepas que hay luz del otro lado, que no vas a quedarte ahí, es solo un proceso y vas a llegar del otro lado. Y es para que en el día que estés bien recuerdes y seas agradecido de que Dios es quien te sacó de esa situación. Hoy recordamos la crucifixión, la tumba y la resurrección de Jesús. Y a veces nos quedamos solamente con la resurrección, el hermoso día que fue, pero no vemos todo el sufrimiento y el dolor que tuvo que pasar Jesús para llegar a ese domingo. No sé a qué Jesús está siguiendo, pero si estás siguiendo a Jesús solamente por bendiciones materiales, si estás siguiendo a Jesús solamente para una satisfacción personal, si estás siguiendo a Jesús solamente para que cumpla tus planes y te ayude en tu estudio o en tu trabajo o en tus finanzas, si estás siguiendo a Jesús solo por los panes y por los peces, hoy es el día que Él te confronta a que tomes una decisión. A decir, Señor, yo voy a seguirte, no importa cómo venga el día. Yo no sé cuántos de aquí están dispuestos a tomar ese compromiso y decir, Señor, yo voy a seguirte, no importa cómo venga el día. No importa la cruz que tenga que llevar, porque tú estás en control. Ayúdame a no estancarme en esos días, a no estancarme en la culpa del sábado, a no estancarme en la tristeza del sábado. Y si estás hoy en esa situación, hoy el Señor puede romper esas cadenas que te atan, puede romper esas cosas que hacen que no puedas avanzar y no puedas estar del otro lado, como Pablo que dice, no puedo quedarme acá, debo olvidar mi pasado, debo olvidar todas aquellas cosas que he hecho por las que Jesús me ha perdonado y debo seguir hacia adelante. Es momento de seguir hacia adelante. ¿Hasta cuándo vas a estar en ese sábado? El pueblo de Israel, por no tomar esta decisión, se quedó estancado ahí. Dios no quiere que mueras en el desierto. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Él nos dio el ejemplo. Él pasó nuestros dolores. En tu viernes recuerda que Jesús también fue traicionado. Jesús también fue burlado. A Jesús también lo hirieron. A Jesús también le rompieron el corazón. Aquellos que decían amarle lo dejaron de lado. Nadie te va a entender más en tu dolor que Jesús, y ese es nuestro consuelo en los viernes, ese es nuestro consuelo en las pruebas, de saber que aquel a quien seguimos ya pasó por cada uno de esos dolores que hoy te atormentan. Nuestro consuelo del sábado es saber que tenemos la fe como llave para entender que hay una certeza, hay una convicción, algo está pasando aunque yo no lo vea. Aunque yo no vea, dice esa canción, Dios está trabajando. Gracias Dios porque tú nos hablas a través de tu palabra, tú nos hablas a través de tu ejemplo, nos hablas a través de cada uno de los personajes de la Biblia que hoy leímos, y te pedimos, Señor, que podamos serte fieles en cada uno de nuestros días y podamos llegar a ese otro lado, Señor, y podamos llegar un día a esa eternidad y darnos cuenta que tú tuviste el control siempre.
Tú tuviste el control de cada situación, Señor, pero a veces, en el medio de nuestros días, en el medio de nuestros sábados, nos olvidamos de tus palabras, nos olvidamos que tú tienes el control y queremos controlar y tomar las riendas nosotros, y hoy nos dices que descansemos en ti. Por eso, Señor, te agradecemos. Por eso confiamos en ti y depositamos toda nuestra ansiedad. Depositamos todo aquello que tenemos en nuestra vida, todo nuestro corazón delante de ti, porque queremos seguirte y te damos gracias. Gracias por los domingos de resurrección. Gracias por esos milagros que hemos visto. Gracias por esas respuestas que nos has dado. Gracias por esas oraciones respondidas. Gracias, Señor. En este domingo aprovechamos a darte gracias por aquellas cosas que nos olvidamos que hiciste, Señor. Porque tal vez en otro momento estábamos llorando, en otro momento estábamos con dolor y hoy ya no lo tenemos, pero no estamos siendo agradecidos ni estamos disfrutando como deberíamos de esas bendiciones. Por eso te pedimos perdón, Señor, por nuestra terquedad en el corazón, por nuestro orgullo, por muchas veces creer que es por nuestros logros. Señor, hoy depositamos todo delante de ti. Todo lo que somos, todos nuestros días, y te damos gracias. Gracias por tu resurrección. Gracias por estar en control y gracias por un día más que nos das hoy. Dale un aplauso al Señor.